Bienvenidos a esta explicación donde vamos a hablar sobre las tecnologías que se aplican a la producción agropecuaria pampeana. Para eso tenemos que comenzar contextualizando el proceso. Nos encontramos dentro de un proceso llamado agriculturización que se va a dar alrededor de la década de 1970 y hasta nuestros días. Podemos marcar una diferencia con el periodo anterior, donde predominaba el planteo de la política del modelo agroexportador más clásico, donde la producción tanto de productos agrícolas como de productos ganaderos estaba destinada a la exportación. Esta producción era extensiva, es decir, basada en la extensión de la tierra, con una escasa inversión en capital por unidad de superficie puesta en producción. Y uno de sus rasgos distintivos era la rotación de cultivos con ganadería. Esto es, se iban alternando distintos tipos de cultivo, ya sean cereales, oleaginosas, con pasturas y con periodos en los cuales el campo estaba en reposo y dedicado a la ganadería. Esto era principalmente posible porque, según el modelo agroexportador, tanto los productos agrícolas como los productos ganaderos obtenían importantes ganancias en el mercado internacional. Lo que nos vamos a encontrar a partir de 1970 es un fuerte cambio en las demandas del mercado mundial, del cual depende la producción pampeana. De un equilibrio en la demanda entre productos agrícolas y productos ganaderos, nos vamos a encontrar con un aumento en la demanda de productos agrícolas, que por ese motivo también aumentan su precio, mientras que los productos ganaderos van a disminuir la demanda y van a sufrir entonces una disminución en el precio. Los productores agropecuarios pampeanos comienzan a optar entonces por aumentar la superficie cultivada en detrimento de la ganadería, porque los productos agrícolas brindaban entonces una mayor ganancia que los productos ganaderos. Nos vamos a encontrar en este contexto con una intensificación de la producción, donde va a empezar a predominar el doble cultivo e incluso el monocultivo. Es decir, todo lo que es rotación con ganadería se elimina o por lo menos se reduce mucho y empieza a predominar la rotación entre cultivos e incluso hacer varias campañas anuales, por ejemplo 2 campañas anuales de un mismo producto. A esto lo llamamos monocultivo. Por otra parte, la intensificación se refiere también a la introducción de tecnología, es decir, va a aumentar la inversión de capital en tecnología porque ante la imposibilidad de seguir incorporando tierras para aumentar la producción, hay que buscar formas para producir más en la misma superficie y de ahí viene la introducción de tecnología. ¿Cuáles son estas tecnologías? Básicamente nos vamos a encontrar con 3 grandes grupos. El primero es la maquinaria. Vamos a hablar de una agricultura de precisión en todo el ciclo productivo. Por otro lado, encontramos una serie de productos químicos aplicados a la producción, que son los agroquímicos. Y finalmente vamos a encontrar semillas transgénicas, es decir, que son variedades vegetales de los cultivos tradicionales, pero modificados genéticamente. Vamos a desarrollar un poco cada una de estas. Bien, comenzando por la maquinaria, nos vamos a encontrar con lo que se llama una agricultura de precisión. Esto quiere decir que la maquinaria va a estar presente en todas las etapas del circuito productivo. Cada una de las fases de la producción agrícola va a tener una maquinaria específica y de hecho estas maquinarias van a poder ser adaptables a cada situación, ya sea a cada cultivo o a cada condición de suelo, meteorológica y demás. Esta adaptación es posible porque son maquinarias altamente computarizadas que cuentan con distintos tipos de sensores como para ir brindando información en tiempo real e ir ajustando los procesos a la información que reciben por esos sensores. Por ejemplo, en el caso de una sembradora nos vamos a encontrar con sensores que miden la humedad del suelo, si el suelo está suelto o compacto, la composición,
Y entonces, en función de esto, la maquinaria va a ir adaptando la profundidad a la cual debe depositar la semilla, la cantidad de semilla, entre otros factores. Estos datos, además de regular el trabajo de la máquina, van a ir directo a Internet y las personas encargadas de la producción agrícola lo van a poder consultar en tiempo real desde cualquier lugar donde se ubiquen. Por otro lado, estas maquinarias incorporan el monitoreo satelital, sobre todo en la incorporación de GPS. De esta manera, por ejemplo, se le pueden poner las coordenadas de un campo, los obstáculos, si hay un árbol, si hay un tanque australiano, y entonces mediante el GPS la máquina va a calcular la inclinación del campo, el recorrido óptimo para hacer el trabajo y va a establecer cuál es el itinerario más conveniente. De esta manera se automatizan mucho los procesos y se hacen más eficientes. La optimización de procesos implica también una reducción del tiempo de trabajo, porque por ejemplo la ventaja de la incorporación del GPS hace que estas maquinarias puedan trabajar incluso de noche, ya que no van a sobrepasar determinadas coordenadas y entonces, aunque el operador no vea, por ejemplo, un alambrado o un árbol, la máquina no va a avanzar más allá de esa coordenada. Estas maquinarias, justamente por su sofisticación, van a tener un alto costo, tanto en la inversión inicial que implica comprarlas, por ejemplo, una cosechadora como la que tenemos en la imagen, que es relativamente pequeña, puede estar en el orden de valor equivalente a un departamento de 2 o 3 ambientes en el barrio de la escuela, como para tener un valor de referencia. Pero también son muy costosas de mantener y esto implica también la optimización de su uso. Para usarlas requieren de personal altamente capacitado que no solo aproveche las posibilidades de operación, sino también que implique un cuidado de la máquina para evitar las reparaciones que son también muy costosas. El segundo grupo de tecnologías es el de los agroquímicos. Nos vamos a encontrar básicamente con dos grandes grupos de químicos aplicados a la producción agropecuaria. Por un lado, los fertilizantes, que son sustancias que lo que hacen es favorecer el desarrollo de la planta. Es importante destacar que ningún fertilizante puede acelerar el ciclo natural de desarrollo de la planta, pero sí generar, mediante el aporte de ciertos nutrientes específicos, un mejor follaje, una mayor fructificación y demás. Por otro lado, tenemos el grupo de los pesticidas o plaguicidas que, como su nombre indica, combaten pestes o plagas que pueden afectar al cultivo. Todas las palabras terminadas en sida, con C, nos están hablando de algo que mata. Se trata de sustancias que son tóxicas, venenosas y que abordan el combate de determinados organismos. Por ejemplo, tenemos insecticidas que van a combatir insectos, fungicidas que van a combatir hongos, herbicidas van a combatir hierbas. En el caso de los herbicidas, nos vamos a referir a aquellas plantas que puedan competir con el cultivo por los nutrientes, por el agua, por la luz y que por tanto pueden evitar que el cultivo crezca de modo saludable y se desarrolle en su máximo potencial. Finalmente tenemos el grupo de las semillas transgénicas, como su nombre lo indica, son semillas modificadas genéticamente en laboratorio, con un primer objetivo que es el de lograr un cultivo mucho más homogéneo, con un tamaño uniforme. Justamente el cultivo uniforme va a facilitar la maquinización de la que hablábamos recién, pero también aumentar un rendimiento, o sea, que las plantas que van a integrar el cultivo tengan mayor cantidad de frutos, de semillas por hectárea que en relación a otras semillas no modificadas genéticamente. Pero también una de las ventajas que se va a buscar con la alteración genética es una mayor resistencia a las plagas. Por ejemplo, una variedad de maíz resistente a las plagas es el maíz BT. BT viene de barrenador del tallo, que es un insecto que lo que hace es agujerear el tallo del maíz y
básicamente evitar su desarrollo y generar que se seque. Entonces el maíz BT es un maíz que está modificado genéticamente para que no sea atacado por el barrenador del tallo. Eliminan los elementos atractivos para el insecto. Pero quizás la modificación genética más importante es la resistencia a los herbicidas. Herbicidas específicos. El herbicida lo que hace es matar toda vida vegetal y no distingue cultivo de otras plantas consideradas malezas. Entonces, la modificación genética del cultivo permite la aplicación de herbicidas matando las malezas, pero sin eliminar las plantas que integran el cultivo. Por eso se habla de resistencia a herbicidas específicos. La semilla transgénica resistente a herbicidas más conocida es la soja RR. RR quiere decir Roundup Ready o resistente al Roundup, que es un herbicida basado en la sustancia glifosato de una marca especial llamada Roundup. Entonces podemos aplicar Roundup a esa soja que no se va a morir. Finalmente, podemos decir que estas semillas transgénicas implican la constitución de un paquete tecnológico. O sea, en el momento en que la semilla está modificada genéticamente para resistir a determinado herbicida, se venden en conjunto semillas con herbicidas e incluso a veces también los fertilizantes pensados para estimular el crecimiento de esa planta. Finalmente tenemos que hacer referencia a las consecuencias, por lo menos brevemente, de la agriculturización y de esta aplicación de tecnologías a gran escala. En primer lugar, podemos hablar de un fuerte impacto ambiental, sobre todo en materia de deterioro del suelo, ya que la eliminación de la rotación con ganadería lo que va a generar es la pérdida del periodo de descanso y la necesidad de suplementar con fertilizantes aquellos nutrientes que el suelo no recupera durante el periodo de descanso. Pero también vamos a encontrar que el impacto sobre el suelo va a provenir de la maquinaria. La maquinaria, por su gran peso y por el uso intensivo que se le da a la cantidad de pasadas por año de maquinaria que hay en un campo, lo que va a ir generando es una pérdida de la porosidad del suelo, una compactación. El aire y el agua van a dejar de circular adecuadamente y esto también va a repercutir sobre las condiciones del cultivo. Pero a la vez todo lo que es agroquímicos va a tener importantes efectos tanto sobre el ambiente a través de la contaminación del suelo y del agua como sobre la salud de la población que vive cerca de estas áreas productivas. Es muy notorio en el caso de los plaguicidas y pesticidas porque sabemos que se tratan de venenos, sustancias tóxicas, pero también lo podemos ver con los fertilizantes, porque más allá de ser un elemento que favorece el crecimiento de las plantas, es un elemento químico, artificial, que no se integra a la dinámica natural de la misma forma que los elementos que podemos encontrar en el suelo. Por otro lado, vamos a encontrar un fuerte cambio social. Esto viene de la mano de la cantidad de capital que se necesita para poder sostener la producción agropecuaria actual. No solo la compra de los insumos, sino el hecho de que estas tecnologías solo son rentables en grandes extensiones. Pongamos, por ejemplo, el caso de las maquinarias. Comprar una maquinaria de varios millones de pesos para cultivar una parcela reducida y tenerla guardada la mayor parte del año en un galpón deja de ser rentable. En este sentido, muchos pequeños productores se han visto privados de poder acceder a estas tecnologías, no porque no puedan pagarlas, sino porque básicamente no les conviene. Y esto ha generado un importante cambio en quiénes son los productores actuales en la región. En relación también con los productores vamos a encontrar una fuerte dependencia y una pérdida del poder de decisión sobre la producción. Esto se refiere al hecho de que todos estos paquetes son estandarizados, vienen con unas instrucciones muy precisas y cualquiera puede producir ateniéndose a esas recetas.
mientras que antes el productor tenía que evaluar la situación, ver el estado de fertilidad del campo, analizar cuál era el producto que le convenía en ese año, y entonces en función de estas observaciones se tomaban las decisiones. Hoy los datos sirven para elegir la receta correcta y garantizada para que el cultivo prospere. Finalmente, tenemos grandes impactos sobre la ganadería. El término agriculturización ya nos da una pauta de que la ganadería pasó a un plano secundario, se convirtió en una actividad que compite con la agricultura en lugar de una complementariedad como tenían anteriormente, y esto marcó una reducción de la actividad. La ganadería se va desplazando hacia zonas que son agrícolamente menos productivas, y para poder desarrollarlas también van a tener introducción de distintas tecnologías que lo que van a hacer es cambiar fuertemente el perfil y el producto de la actividad. Esto es más o menos un resumen de en qué consiste el proceso de agriculturización y cambio tecnológico de la producción pampeana.